Segunda de Corintios, capítulo 3. Y en esta mañana vamos a leer y a estar hablando en los últimos versículos que nos faltan por ver, del 12 hasta el final, al 18. Dice así la palabra del Señor. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo creo que todos nosotros ninguno de nosotros hemos olvidado este artículo que tengo en mi mano, la mascarilla. Ayer estuve yo en el hospital y tuve que usarla. A veces depende a quién vayas a ver, pues es aconsejable que nos pongamos la mascarilla. En el tiempo de la pandemia sabemos que fue obligatorio. Teníamos que salir a la calle con la mascarilla. Sabemos que era molesta, pero era necesaria poder utilizarla por causa de la enfermedad del COVID-19. Por tanto, no cabe duda que, a pesar de su incomodidad, la mascarilla era necesaria. Evidentemente, esta mascarilla nada tiene que ver con la máscara que en estos días mucha gente se está poniendo. Una máscara con la cual intentan esconder su rostro, que no se les vea, para poder, muchos de ellos, dar riendas sueltas a sus pasiones, a hacer lo que me da la gana sin que nadie me identifique. Personas que se esconden detrás de una máscara para vivir como les da la gana. Bueno, no todos, pero sabemos que muchos hacen esto. A lo largo de este capítulo 3 que hemos estado viendo en las últimas semanas, hemos visto cómo Pablo básicamente ha dedicado el tiempo a hacer una serie de comparaciones, contrastes entre el antiguo pacto que le fue dado por Dios a Moisés en unas tablas de piedra y lo comparaba con el nuevo pacto que inauguró y ratificó, aprobó Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Y básicamente lo que Pablo ha estado haciendo a lo largo de este capítulo 3 es señalando, indicando, enfatizando la superioridad del nuevo pacto en comparación al antiguo. Es por eso que Pablo tenía su esperanza, su confianza, no en aquello antiguo que era transitorio, efímero, pasajero, sino tenía su esperanza en el nuevo pacto creado por Jesús que permanece para siempre. Él tenía esta confianza, esta certeza, esta sólida fe en que lo nuevo era superior a lo viejo. Por eso hablaba de esta manera.
como hemos estado viendo hasta ahora, y ahora enfatiza versículo 12 que hemos leído. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza. La palabra franqueza para nosotros es sinónimo de sinceridad, honestidad, pero el término griego que aparece aquí, que utiliza Pablo, es un término que básicamente habla de ser valientes, de hablar con denuedo, con valor. Es eso lo que Pablo está diciendo aquí, que la esperanza, la confianza que él tenía depositada en el nuevo pacto le permitía hablar con franqueza, con valor, a pesar de la oposición, de las dificultades que se estaba encontrando, como entre otras cosas las acusaciones que se vertían contra él. La esperanza de la cual Pablo está hablando en este versículo no descansaba, como he dicho, en el antiguo pacto, es decir, en el cumplimiento de rituales, de sacrificios, de mandamientos. Nada de eso traía esperanza para Pablo. Nada de eso le daba seguridad en cuanto a su perdón, su salvación, su justificación. Veíamos en los versículos anteriores. Es decir, para poder estar seguro de que había sido declarado justo, de que había obtenido el perdón de Dios, su esperanza no estaba puesta en lo que había sido escrito en esas tablas de piedra, sino en lo que había sido escrito por el Espíritu en su corazón, en el corazón de los creyentes. Esa esperanza, como he dicho, hemos leído, le dio a Pablo esa valentía, el hablar con mucha franqueza, dice. Pero uno se pregunta, y quizás nos hemos estado preguntando en más de una ocasión a lo largo de este capítulo 3, ¿por qué el nuevo pacto inaugurado por Jesús era mejor, era superior? Bueno, ya hemos estado señalando varias cosas a lo largo del capítulo 3, pero permitidme que en esta mañana señale 4 cosas más que vemos recogidas en estos versículos que acabamos de leer, especialmente del 13 al 18 hasta el final. Hay al menos 4 cosas que el texto nos recuerda. Algo que nos da este nuevo pacto, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Por un lado nos da visión. El Evangelio de Jesús nos permite ver con claridad. A diferencia de Moisés, dice Pablo aquí en el versículo 13, que Moisés tenía que ocultar su rostro con un velo. Pablo no tenía nada que esconder, nada. Por eso podía hablar con mucha franqueza, con valentía. Dice versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Nuevamente Pablo va al texto bíblico, al relato bíblico que ya señalábamos la última vez, a Éxodo, capítulo 34. Allí se nos dice que por segunda vez Moisés recibe un juego de las tablas de piedra que entregó el Señor a Moisés. Las primeras, Moisés las rompió cuando bajó del monte y vio al pueblo adorando a un becerro de oro. Las tablas fueron quebradas, pero nuevamente Moisés sube al monte Sinaí, allí el Señor le vuelve a dar nuevamente unas tablas, pero cuando él baja de ese monte, no era consciente de que físicamente había un resplandor, un brillo en su rostro que provocó el temor de los israelitas, hasta el punto que Moisés, cuando hablaba con ellos del Señor, se quitaba el velo, pero cuando ya no hablaba, se ponía el velo. Cuando hablaba con el Señor, se quitaba el velo. Y era un quita y pon, dependiendo del lugar, del contexto donde se encontrara. Eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 34, versículos 29 al 35. Bueno, Pablo va ahora nuevamente a las Escrituras, al antiguo pacto, que como ya hemos dicho, obviamente no nos da la salvación, pero sí es un pacto que Dios entregó a su pueblo y que es bueno, que es justo, que es necesario.
no para la salvación, pero sí nos señala quién nos puede salvar. Pablo lo diría con otras palabras en su carta a Timoteo. Él diría que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, tiene su origen en Dios. Cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, como muchas veces os he dicho, lo he repetido, él no estaba pensando en el Nuevo Testamento porque todavía no estaba escrito, estaba en proceso. Pablo estaba pensando en el Antiguo Testamento y él dice, toda la Escritura es inspirada, tiene su origen en Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos con el fin, con el propósito de que todo hombre, toda mujer estén completamente equipados para la obra que Dios nos ha encomendado. Es lo que dice Pablo allí en 2 de Timoteo 3, 16 creo que es, 16 y 17. Por tanto, la Escritura, no cabe duda, el Antiguo Testamento, a través de él, Dios nos habla. Dios nos habla, es palabra de Dios. Y Pablo precisamente, para explicar la importancia del nuevo pacto, habla del antiguo, de la palabra de Dios. Comparte un relato bíblico que tenía que ver con Moisés cuando éste se tenía que cubrir el rostro. Pero él dice que ahora no era necesario hacer algo como esto. No es que Pablo estuviera ridiculizando a Moisés, Él dice, no como Moisés. No está hablando en sentido peyorativo, negativo, despreciando, no. Sino más bien está señalando la naturaleza del oficio de Moisés, del ministerio, de la encomendación que Dios le había dado. El relato de Éxodo nos enseña que Moisés se ponía un velo por el temor de los israelitas cuando le miraban, cuando se acercaban a él. ¿Por qué? Porque en sus vidas había pecado. Recordemos, esto viene como consecuencia de que habían creado un becerro de oro, habían sido unos rebeldes, ese pecado estaba ahí. Y el pecado trae unas consecuencias hasta el punto de que las cosas del Señor, cuando hay pecado en nuestra vida, parece como que no queremos escucharlas. Y en cierta forma esta era la actitud de los israelitas. Pero parece como que Pablo interpreta estas palabras, este relato, señalando que realmente Moisés cubría su rostro para que los israelitas no viesen que ese brillo de Moisés iba desapareciendo poco a poco. Versículo 13, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Debido al pecado de esta gente, el entendimiento estaba como tapado, oscurecido. Por eso dice Pablo, señala que el pensamiento de los israelitas estaba embotado. Y no solamente los israelitas en tiempos de Moisés, también en los tiempos de Pablo, ahora que él está hablando, y dice, incluso ahora, la gente que le estaba escuchando tenía el entendimiento embotado. Versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer. Este término que aparece aquí, embotar, la palabra griega que Pablo utiliza aquí hace referencia a algo que está endurecido. Pablo está diciendo que la mente, el entendimiento de los israelitas estaba endurecidos como piedras, como piedras. Bueno, ya veremos en el próximo capítulo 4, dirá Pablo que el Dios de este mundo había cegado el entendimiento de esta gente. Capítulo 4, versículo 4. Y es interesante que ahora Pablo en el versículo siguiente, versículo 15, vuelve a repetir la misma idea. Dice, y aún hasta el día de hoy, o sea, los judíos, los israelitas que vivían en tiempos de Pablo, lo vuelve a repetir. Versículo 15, cuando se lee a Moisés,
Es decir, cuando leían la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, algo que los judíos leían cada sábado en la sinagoga. Cada sábado, nos dirá allí Lucas en Hechos capítulo 15, versículo 21. Cada sábado se leía la ley de Moisés. Dice que aún el velo estaba sobre el corazón de ellos. Y aún hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Un velo que no les permitía ver con claridad, con claridad. El mismo velo, es interesante que Pablo dice, versículo 14, el mismo velo queda sin descorrer. Obviamente, cuando Pablo está haciendo referencia al velo de Moisés, está hablando en el sentido literal, un trapo, una tela que Moisés ponía sobre su cara para que no vieran su rostro. Pero ahora Pablo está cogiendo esa imagen y la está interpretando, aplicándola a la vida de los que les están escuchando. Y no está hablando tanto de un velo físico literal, sino de un velo espiritual. Un velo espiritual que dice se encontraba en el corazón. El versículo 15 Pablo es más explícito que en el versículo 14, declarando que ese velo está, ¿dónde? En el corazón de ellos. Por así decirlo, Pablo está poniendo el dedo en la llaga. Está yendo al problema en la raíz. Está yendo al asunto directamente. ¿Cuál era el problema exacto que tenían los israelitas? Y está diciendo que no es que los israelitas no tuvieran capacidad para entender la Escritura, sino que no querían obedecer lo que Dios les estaba mandando. Es decir, el problema de los israelitas no era un problema intelectual, sino un problema de voluntad, del corazón. Ellos sabían lo que Dios quería, pero se negaban a obedecer lo que el Señor mandaba. Ahí estaba el problema, en el corazón del ser humano, de la persona. Ellos no querían aceptar a Cristo, no querían recibirle como el Señor y Salvador de sus vidas. Y por tanto, de manera voluntaria y premeditada, decidieron endurecer sus corazones. Está diciendo Pablo aquí. Tanto los judíos en el tiempo de Moisés como los judíos en el tiempo de Pablo pensaban que podrían salvarse a sí mismos. ¿Cómo? Haciendo una serie de cosas, guardando la ley, guardando ciertos ritos, realizando ciertas obras, cumpliendo ciertos mandamientos y ceremonias. Pero Pablo dice que todo eso era solo un velo, un trapo que ocultaba, que escondía la realidad, que era que ellos tenían corazones endurecidos. Sí, leían la ley de Moisés cada sábado, la leían, la conocían, sabía lo que decía esa ley, pero sin embargo no querían obedecerla, no querían obedecerla. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, de igual manera puede suceder contigo y conmigo. Podemos venir cada domingo a este lugar y escuchar la palabra de Dios, estar convencido de que lo que hemos escuchado es palabra de Dios, que es lo que Él quiere para mi vida. Podemos estar convencidos. Incluso esta Biblia, esta palabra, leerla cada día en nuestras casas y cumplir con una serie de acciones, de comportamientos, de obras que demuestran que a mí me importan estas cosas, vale. Pero evidentemente, como decía Rubén al comenzar este culto en la oración, no se trata simplemente de escuchar, tenemos que escuchar. La fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar, pero si solamente escuchamos, pero no obedecemos lo que el Señor nos dice, en cierta forma estaremos demostrando que tenemos la misma actitud que aquellos judíos a los cuales Pablo se dirigía. Qué triste, ¿verdad? Qué triste poder ver esto. Mientras continuemos negándonos a obedecer lo que Dios nos dice por medio de su palabra, permaneceremos con un velo sobre nuestro corazón. El problema de estos judíos no era un problema de visión, era un problema del corazón. Y este es el problema fundamental del ser humano, que se niega a aceptar en su corazón lo que Dios quiere darnos. Hermano y hermana, amigo y amiga, ¿hay un velo en este día en tu corazón? ¿Hay algo en tu vida o en mi vida que nos está endureciendo? Sí, sabemos lo que Dios quiere para mi vida, pero me niego a obedecerle. Dios quiere que cambie ciertas actitudes en mi vida, pero me niego a cambiar porque esto es mío. Dios claramente me dice qué tengo que hacer, pero yo digo, no, Señor, tú no sabes lo mejor para mí. Y yo hago lo que más me apetece. Es posible que también en tu vida o en la mía hayan velos que nos impidan avanzar, que nos impidan ver con claridad lo que Dios quiere para nuestra vida. Puede ser el velo de la ignorancia. Todos conocemos ese dicho que dice que no hay mayor ciego, o algo así, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. El velo de la incredulidad, o el velo de los prejuicios, el velo del orgullo, el velo de la hipocresía. ¿Cuántos creyentes? Y no dudo de su salvación, personas que sí han nacido de nuevo, pero son creyentes que el domingo muestran una cara en el lugar de reunión y el resto de la semana tienen otra cara. Y a lo mejor su forma real de vivir es como viven entre semanas. Realmente vienen aquí y es aquí donde se ponen un velo, una máscara. ¿Y por qué, hermanos, ocultamos aquello que Dios ha creado? Si tú y yo vivimos conforme a lo que Dios nos enseña, no tenemos por qué escondernos detrás de un velo. Intentamos esconder algo cuando olvidamos que el Señor lo sabe todo. Como dice ese cántico que algunas veces cantamos, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Estamos convencidos? Pero es la realidad, muchas veces intentamos esconder, que otros no sepan, que otros... Y lo que estamos haciendo es simplemente endurecer nuestros corazones. Por tanto, una de las cosas que hace este nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, es darnos visión. Nos permite ver con claridad. En segundo lugar, este Evangelio nos provee salvación, lo que nos permite recibir la bondad, la generosidad del Señor. La salvación, queridos hermanos y hermanas, no lo olvidemos como creyentes. Tú y yo tenemos que continuamente estar escuchando el Evangelio, ¿no? Porque muchas veces como creyentes hablamos que el Evangelio es para los perdidos. ¿Quién dice eso? El Evangelio es para los salvos también, para los que hemos creído en Jesús. El Evangelio es para nosotros, estas buenas noticias. La salvación es un regalo que nos ofrece Dios, que se lo ofrece al pecador cuando acude a Él arrepentido de sus pecados y clama, solicita el perdón de Dios. La salvación no es cuestión de una religión o de guardar una tradición o de cumplir con cierta actuación, no. Da igual que la gente tenga una mente brillante o sea un ignorante, que seamos ricos o seamos pobres.
Da igual de dónde vengamos, el Evangelio, la salvación, Cristo la ofrece a todo aquel que la clama, que la solicita. Eso sí, la única esperanza para la humanidad caída, para recibir esa salvación, es Cristo Jesús. Y es cuando le recibimos a Él en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida, que entonces el velo es quitado. Nos tenemos que volver a Cristo. Es interesante cómo termina el versículo 14, que lo hemos dejado ahí pendiente. Versículo 14 dice que el entendimiento de ellos había embotado, se había endurecido, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, fijaos, por Cristo es quitado. Y versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará para recibir la salvación y la vida eterna. Solo hay un camino y ese camino es Cristo Jesús. Solo Él puede quitar el velo. Solo Él puede ablandar, convertir, transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Solo Cristo Jesús. Es interesante que aquí en el versículo 16 el verbo convertir significa volverse. En un sentido, esta palabra, este término, este verbo está haciendo referencia al arrepentimiento, porque no podemos volvernos, no podemos recibir la salvación, obtener el perdón de Dios, la justificación, la regeneración, la vida nueva, la declaración de que somos justos. No podemos recibirlo si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no nos volvemos, damos un giro de 180 grados. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio, el primer sermón que dio, allí nos dice Marcos capítulo 1, versículo 15, el primer sermón fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y luego ya sigue hablando. Arrepentíos, porque no puede haber salvación, amigo y amiga, hermano y hermana, no puede haber redención si no hay arrepentimiento. Hay un velo en tu corazón, hay un velo en tus ojos que te impide ver. Hoy Cristo Jesús quiere quitar el velo, porque es el único que puede hacer. Dice el texto que hemos leído, el cual por Cristo ese velo es quitado. Versículo 14. Versículo 16. Cuando se conviertan los judíos, y cada uno de los que estamos aquí, que aún no lo hayamos hecho, y los que estén en casa viéndonos a través de las redes, es solo cuando nos convertimos, cuando nos volvemos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, que entonces el velo es quitado. Y ahora podemos ver con claridad. Solo Cristo puede hacer esto. El velo que estaba sobre el corazón del pueblo solo podría ser quitado cuando la gente se volviese al Señor. Eso era en el pasado, eso es en el presente y seguirá siendo lo mismo en el futuro. Solo Cristo salva. Solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Las demás cosas, incluso por muy buenas que sean, porque muchas de esas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, muchos de esos ritos, ceremonias, ordenanzas, eran cosas que Dios había mandado, pero nada de eso daba la salvación. Nada. El Evangelio, el nuevo pacto del cual Pablo está hablando, nos da no solamente visión, sino también salvación. En tercer lugar, nos da liberación, versículo 17. Es decir, podemos obtener la libertad. Alguien dirá, pero si yo no soy esclavo de nada, si yo no estoy encadenado a nada, yo soy libre. ¿Seguro que eres libre? Si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú no eres libre. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad. Hermanos y hermanas, en el mismo momento, en el mismo instante en que tú y yo nos convertimos a Cristo, nacimos de nuevo, en ese mismo instante Dios rompió las cadenas. Él nos liberó. Y uno se pregunta, ¿de qué nos liberó el Señor? Bueno, si hacemos un repaso por el Nuevo Testamento, veremos que Dios nos liberó, por ejemplo, del poder de las tinieblas. Nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo, dice Pablo a los Colosenses capítulo 1. Somos liberados de las ataduras de la ley, es decir, liberados de la obligación de cumplir la ley como condición, como requisito para obtener la salvación. Claro que tenemos que obedecer los 10 mandamientos, pero no como requisito para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque entonces estamos perdidos, porque nadie cumple los mandamientos. Nadie. Por eso no somos salvos por cumplir con ciertas cosas, no. Somos salvos por la gracia de Dios. Esto es un regalo que no nos merecemos, pero que Dios nos lo ofrece, nos lo da. Cuando recibimos, aceptamos a su único Hijo, a Jesucristo. Somos liberados de las cadenas del pecado, Romanos capítulo 6. Somos librados de la condenación, Romanos capítulo 7, Gálatas capítulo 5. Somos liberados del poder de Satanás, Hebreos capítulo 2. Somos liberados de la muerte, Romanos capítulo 8. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Cristo Jesús, nos ponemos bajo su control, entonces somos liberados de todo aquello que nos impide vivir una vida en plenitud, una vida que solamente podemos recibir cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. No vengas a esta iglesia, amigo y amiga, para recibir la salvación, porque no la vas a recibir, no la vas a obtener. Da igual que te pongas a ver cada semana una predicación por medio de internet, ya sea de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, eso no te va a dar la salvación, eso no te va a convertir en mejor persona. Eso te puede ayudar, eso puede servir para que tú abras tus ojos y te des cuenta de que necesitas a un Salvador, y ese Salvador no es la religión, no es una iglesia concreta, no es guardar con ciertas tradiciones, cumplir con ciertos ritos. Nada de eso sirve. Solo Cristo salva. Solo por medio de Jesús podemos acceder al cielo, al Padre, porque Jesús dijo, yo soy el camino para poder llegar al Padre. Solo Jesús. Y cuando lo recibimos, Él desborda, llena completamente nuestra vida de cosas maravillosas. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano y hermana, no vivas como un miserable, como alguien que no tiene nada. No hagas esto. Podemos estar pasando cualquier problema a lo largo de nuestra vida, pero recuerda, tú y yo ya estamos disfrutando de la vida eterna. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. No vivas como un mendigo, porque no lo somos si tenemos a Cristo en nuestra vida. Aunque a veces hay creyentes que viven como mendigos. Cristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre, porque lo cierto, aunque aquí nos recuerda que es el Espíritu quien nos libera, a través de otros pasajes de la Biblia vemos que realmente es el Dios Trino quien está obrando para liberarnos de todo esto. Por tanto, el Evangelio nos trae visión, nos permite ver con claridad, nos da salvación. Dios nos salva por su bondad, por su generosidad, nos da liberación, obtenemos la libertad. Y en cuarto lugar, el Evangelio trae transformación, versículo 18. Por tanto,
Nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántas cosas dice este versículo? No vamos a poder verlas todas. En esta mañana me gustaría dar algunas pinceladas en cuanto a lo que Pablo está diciendo aquí. Y la próxima vez, no el próximo domingo, que el próximo domingo estará nuestro hermano Pedro, el siguiente, me gustaría dedicar un poquito más de espacio a este versículo, ¿vale? Ahora solamente veamos 2 pinceladas. Pablo nos recuerda en este versículo que una vez que Cristo nos quita el velo y el Espíritu nos da libertad, en ese mismo instante de nuestra conversión, porque esto ocurre en la conversión, en ese mismo instante comienza un proceso de transformación en la vida de cada creyente, un proceso que continúa por toda la vida, a lo largo de toda la vida, donde poco a poco, de manera progresiva, dice Pablo, de gloria en gloria, nos vamos transformando a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Es lo que los teólogos llaman la santificación progresiva. En el instante en que tú y yo nos convertimos a Cristo Jesús, ocurrieron varias cosas, no nos dimos cuenta, pero ocurrieron. Y aquí hay algunos que estamos haciendo un estudio y lo recordarán. En ese mismo instante, Dios nos justificó, nos declaró justos. Dios nos regeneró, nos dio una nueva vida. Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos. Y Dios implantó, puso su espíritu en nuestra vida en ese mismo instante. Pero no solamente dirá Pablo, Dios nos ha justificado, sino también nos ha santificado. En el mismo instante en que nos convertimos, fuimos apartados, separados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, reservado para Dios. Fuimos santificados, ya lo somos. Pero al mismo tiempo, resulta que mientras estamos en este lado de la eternidad, ya estamos viviendo la eternidad, la vida eterna, como creyentes. No en manera perfecta, completa, en su plenitud, porque estamos en este mundo, ¿vale? Pero ya estamos disfrutando de esa vida eterna. Y en este lado, como creyentes, estamos llamados a cada día vivir de tal manera que aquellas cosas que caracterizaban la vida de Jesús se vean también en nosotros. A ese proceso de transformación podemos llamarle también proceso de santificación. Y es lo que está aquí recordando ahora Pablo. La meta de cada creyente mientras estamos en este mundo, la meta de cada creyente es la de ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Dice Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 29. Bueno, el versículo 28 lo recordamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego aparece el versículo 29 que nos recuerda en cierta forma por qué todas esas cosas que nos suceden, y también las malas, las buenas y las malas. Bueno, lo de las malas, no sé si es correcto decir las malas. Porque si viene de Dios, aunque a nosotros nos cause dolor, no es mala, porque viene de Dios. Y todas esas cosas ayudan a bien. ¿Qué es lo que pretende el Señor con a veces el sufrimiento? Bueno, el versículo 29 nos dice que el propósito es que seamos hechos, cada creyente, hechos a la imagen de su Hijo. Y es interesante que el versículo que estamos viendo ahora, versículo 18, dice Pablo, por tanto, todos nosotros. ¿A quién se refiere Pablo con el nosotros? ¿A él y a sus colaboradores? ¿A los creyentes en Corinto? Pues sí, tanto lo uno como lo otro. Pero no solamente a ellos, sino al resto de la iglesia, donde estamos incluidos tú y yo. Todos nosotros, dice la Escritura, estamos siendo
transformados. Estamos viviendo un proceso en nuestra vida en el cual, en la medida en que nos dejemos trabajar por el Señor, como si Él fuera un alfarero y nosotros el barro, y Él pone sus manos en nosotros y empieza a moldearnos. Pues en la medida en que tú y yo permitamos que el alfarero haga eso, lo que Él estará haciendo es buscar la forma en que nos parezcamos a su Hijo. Evidentemente, ese proceso, como he dicho, dura toda la vida. Se va realizando poco a poco. Es lo que viene a decir esta expresión, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Todos los creyentes estamos siendo transformados. Y esa transformación, hermanos y hermanas, no finalizará hasta que estemos con Jesús cara a cara. Primera de Corintios capítulo 13. Y entonces, cuando estemos con Él cara a cara, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Qué bien lo expresa aquí Juan en su primera carta. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, que nadie lo dude, somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, subraya esa palabra, ¿lo sabemos? ¿Sí? Si no lo sabes, tienes que saberlo. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Y cuando ya estemos con Él, cuando ya se haya cumplido ese propósito de ser semejantes a Cristo, entonces esta transformación de la cual Pablo habla en el versículo 18, ese proceso de santificación habrá concluido para dar inicio a la glorificación, Cuando Dios transformará el cuerpo mortal, el cuerpo de humillación, lo transformará a ese cuerpo glorioso. Vendrá a decir Pablo en Filipenses capítulo 3. Qué bonito ese cántico que a veces entonamos aquí. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen. ¿Por qué? Decimos en el cántico, porque yo quiero ser más como tú. En la medida en que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nosotros, cada vez nos pareceremos más a Jesús. ¿Nos queremos parecer a Jesús? Esa es la meta que como creyentes tenemos, ser semejantes a Cristo. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, para concluir, la Biblia nos recuerda que todos los seres humanos, no solamente nuestros padres, Adán y Eva, que representan a toda la humanidad nos recuerda la Escritura en Génesis, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esto es muy fuerte, pero es lo que dice la Biblia. Tristemente sabemos también que debido a la entrada del pecado en el mundo, esa imagen de Dios en nosotros quedó deformada, desfigurada, manchada. Eso fue lo que provocó el pecado en nosotros. Pero Dios de tal manera nos amó que para restaurar esa imagen envió a su único Hijo, a Jesucristo. Y ahora cuando un hombre, una mujer recibe a Jesús en su vida, le acepta como el Señor y Salvador de su vida, entonces comienza un proceso de transformación donde Dios se va a encargar por medio del Espíritu a hacer que nos parezcamos
a su Hijo Jesús, restaurar esa imagen por medio de esta obra transformadora del Espíritu. Hablaremos algo más acerca de este versículo en la próxima ocasión. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Que quizás somos conscientes o no de que en nuestro entendimiento, en nuestro corazón hay un velo que nos está impidiendo ver lo que Dios quiere para nosotros. Jesús ha hecho todo lo posible para quitar ese velo, pero obviamente solo lo quitará cuando tú y yo nos volvamos a Él, nos convirtamos. Mientras tanto, Él no podrá hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Él lo ha hecho todo, absolutamente todo. Nos vamos a acercar ahora a una mesa donde precisamente recordamos esto. La Biblia nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, en el mismo instante en que Él dejó de respirar, en el templo, ¿sabéis que el templo estaba básicamente dividido en dos partes? Era el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido por un velo, una cortina. En ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en representación de todo el pueblo. Nadie más podría entrar ahí, porque el que lo intentara moriría. Pero nos dice la Escritura allí en Mateo capítulo 27 que cuando Jesús murió en la cruz, aquel velo que hacía una división en aquel lugar, aquel velo fue rasgado de arriba a abajo. Era una forma simbólica de decirnos, ya no hay nada que nos impida acercarnos a Jesús, a Dios. Ahora tenemos libertad, acceso libre a la presencia del Dios Trino. Él lo ha hecho, Él ha abierto un camino para que tú y yo podamos acercarnos. Ha roto el velo. Lo hizo en el pasado y en el día de hoy sigue deseando. Él está capacitado por ser Dios para romper, quitar todo velo que nos haga tener un corazón endurecido. Que el Señor nos ayude en esta mañana para que si hay alguien entre nosotros, si alguno de nosotros, yo me incluyo, alguno de nosotros, realmente sabe, es consciente de que en su vida hay algo que no está bien, que podamos acercarnos a Dios y pedirle perdón, pedirle que nos restaure, que nos vuelva a dar una nueva oportunidad, porque Él lo hará si se lo pedimos, si somos sus hijos. Y si no lo somos, Él hará algo más maravilloso, más grandioso, y es darte una nueva vida. Y si te la da hoy, en este mismo instante, comenzarás un proceso de transformación. Ya no volverás a ser el mismo hombre, la misma mujer, serás completamente nuevo. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, a partir de ahora, todas son hechas nuevas. ¿Lo creemos? Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.